Stephen Fallas, con 26 años de experiencia en tecnologías de la información, especializado en seguridad de la información desde hace más de 20 años. Hoy es un estratega de arquitectura de ciberseguridad para Trellix en la región de Latinoamérica. Sus proyectos incluyen análisis, diseño e implementación de arquitectura de seguridad informática y seguridad, proceso de respuesta a incidentes, plan de recuperación ante desastres, análisis de impacto empresarial, evaluación en el ámbito comercial, sector financiero, gubernamental y SCADA. Back to the Future, New Trends for 2024 and Beyond. Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre el panorama de amenazas, lo que estamos viendo y de repente cómo empezar a enfrentar todos estos elementos, ¿no? Vamos a ver varias cosas bien interesantes. De hecho, ayer hice un análisis de la actividad de Guatemala en el último Q, o sea, el periodo de 1 de julio al 30 de septiembre. Yo sé que aquí hay presencia de varios países. Igual, si de repente están interesados en que haga un análisis del país, me pueden escribir y con mucho gusto, ¿ok? Sin embargo, quise traer la actividad en Guatemala y resultó varias cosas súper interesantes. Por ejemplo, dentro de las técnicas y tácticas más utilizadas en Guatemala están la parte de datos descifrados, está la parte de descubrimiento de archivos y directorios. Ahora, lo interesante de todo esto es que a este periodo ha habido un crecimiento de un 60% en la utilización de esa técnica aquí en Guatemala. ¿Ok? Otro de los aspectos interesantes fueron las herramientas que más están utilizando aquí en Guatemala. Por ejemplo, el tema del PowerShell, ¿verdad? Donde pues básicamente son herramientas que es muy probable que sean utilizadas por ustedes mismos, pero cómo los atacantes las están utilizando para poder cometer sus procesos maliciosos, ¿no? Otro de los aspectos interesantes tiene que ver con los actores y las familias de ransomware. Como les dije, hice un resumen nada más para que nos pusiéramos un poco en contexto y que entendamos por qué es importante estos elementos desde el punto de vista de inteligencia. ¿De dónde surgen esta información? Para que tengan una idea, básicamente es una plataforma que nosotros denominamos Atlas, que realmente está compuesta de casi 2 billones de sensores a través de los 4 principales vectores. ¿A qué me refiero? Vectores de endpoint, vectores de network, vectores de correo electrónico y vectores de cloud. ¿Ok? Y esto nos permite poder entender realmente esos 2 elementos críticos que debemos de contemplar cuando hablamos de un panorama o queremos utilizar la inteligencia de una forma más accionable, ¿no? Otro de los aspectos que hemos identificado como parte de todos estos elementos son los modelos de operación. Básicamente es un proceso pues, que la mayoría de los atacantes utilizan para poder pues, obtener sus ingresos, sus objetivos claves dentro de estos procesos de inteligencia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de inteligencia, podemos hablar
de dos elementos críticos: la velocidad y la innovación que tienen los actores, ¿no? Y esto nos ha permitido tratar de entender qué es lo que realmente está sucediendo. Y aquí les voy a compartir un par de ejemplos bien interesantes. Y yo considero que hemos estado poniendo las cosas bien fáciles a los actores o a los grupos, ¿no? ¿Y qué me refiero? A dos aspectos bien interesantes: todo lo que tiene que ver con las vulnerabilidades y el riesgo. Ahora, la gran pregunta que yo tengo aquí es: ¿por qué un incidente se da? ¿Alguien sabe? No quieren hablar, es temprano. No. ¿Por qué un incidente se da? Yo tengo una teoría. Un incidente se da por algo que dejamos de hacer. Y vamos a ver esta situación. Voy a leerla textualmente. Una empresa manufactura en operaciones de Colombia en Centroamérica sufrió un fuerte ataque que comenzó cuando un actor ingresó a los equipos que manejaban todo lo que tenía que ver con las plantas de producción. El delincuente, por supuesto, cifró todos los equipos para luego pedir una recompensa. Nada nuevo, ¿verdad? Ahora, esto fue lo que sucedió. Llamaron a la empresa proveedora de copias de seguridad para que activara el protocolo de recuperación de datos. Y encontraron que los parámetros de la copia de respaldo estuvieron mal programados un par de años atrás y que su más reciente copia de seguridad tenía, por lo tanto, 2 años de antigüedad. ¿Qué culpa tenía el ransomware? No. ¿Qué dejamos de hacer? Posiblemente probar el proceso de la ejecución de respaldo, probar el proceso de la restauración de la información, pero no, lo dejamos de hacer. Y vean este otro ejemplo, vean qué interesante. Y estos son ejemplos reales. Los puedo utilizar, no tengo problema porque son públicos. El 2 de marzo del 2021, Microsoft publica un aviso para discutir las detecciones de múltiples exploits de día cero, ¿sí? Que afectaba las plataformas de exchange. Vea lo que ocurrió. Grupo Guacamaya, que posiblemente todos ustedes identifican, se aprovecha de estas vulnerabilidades que básicamente lo que permiten es falsificar, suplantar la identidad para poder enviar solicitudes arbitrarias en un servidor exchange. Este incidente se materializó en octubre del 2022. ¿Qué dejamos de hacer? Da la fecha, 2021. Ya el vendor había sacado los parches requeridos y este grupo se aprovecha de esta situación. Y estos son 2 casos y hay muchos más. Por eso es que quería que entendiéramos un poco por qué un incidente se da. Y esto nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que está sucediendo. Y aquí básicamente lo que se está desarrollando es todo un concepto que se conoce como ciberdelito as a service, o un ciberdelito como un servicio. Hemos identificado muchos de estos servicios aquí en Latinoamérica
que básicamente tienen una operación bien interesante, ¿no? Estos son 4 de los tipos de servicios que hoy día hemos identificado dentro de Latinoamérica: Phishing as a Service, Ransomware as a Service, Malware as a Service y DOS as a Service. Y cada uno tiene diferentes características, cada uno tiene diferentes elementos. Sin embargo, uno de los aspectos interesantes es cómo ellos invitan a que usted pueda ser parte de todo este servicio, ¿no? Muchos de los elementos que hemos identificado o de los miembros asociados a este tipo de servicios, en promedio pueden llegar a tener entre 14 y 18 años, un porcentaje muy importante, ¿verdad? Y muchos de ellos son utilizados para que los grupos de actores, pues a través de un fee, puedan llegar y comprometer la actividad de una organización, ¿no? Ahora, esto fue un ejemplo que se dio a inicio de año, la operación Cookie Monster. Básicamente trabajamos directamente con la Europol para poder desmantelar este grupo que pues operaba más fuerte en Europa. Y básicamente lo que pues ellos hacían era vender información a través de todos los diferentes servicios que fueron identificados. De hecho, esto fue una operación que duró casi 6 meses para empezar a recolectar toda la telemetría específica para poder asociar los diferentes servicios que este grupo estaba utilizando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estamos mirando y qué es lo que entendemos que viene para este 2024, ¿no? Yo hice un resumen de ciertas cosas interesantes, ¿no? Estas predicciones lo que nos han permitido es, obviamente, a través de todo este motor que les mencioné, toda esta plataforma de inteligencia, nos ha permitido poder realmente entender qué es lo que viene o lo que se establece para 2024. El tema de la inteligencia artificial, por supuesto, el desarrollo clandestino de procesos maliciosos, el script kidness, ahorita vamos a ver algunos de ellos, y estafas de voz generadas por inteligencia artificial para ingeniería social. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con ChatGPT, con Cloud, con Pound, ¿sí? Todo lo que es el fraude a nivel de GPT, incluso las capacidades que hemos podido identificar a través de la utilización de estos desarrollos clandestinos, que básicamente lo que permiten es extorsionar, sustraer información para sacar provecho de lo que está sucediendo, ¿no? Esto es súper interesante, ¿no? El script kidness. Como les comentaba, o sea, hemos logrado identificar jóvenes que se dedican a este tipo de situaciones. Incluso una de las cosas que vamos a ver, que está volviendo, tal vez aquí hace unos años cuando yo les hablaba del tema del defacement, ¿verdad? Donde llegaba alguien
y modificaba la página web de una institución, pues hoy día está volviendo a resucitar ese tipo de situaciones y elementos. Las estafas por voz. Y aquí hay tres conceptos bien interesantes, ¿no? El phishing, el phishing y el smishing. Básicamente, la diferencia entre ellos, el phishing, totalmente el tradicional, el otro por voz y el otro por SMS, ¿sí? Y hoy día estos grupos y estos actores están empezando a identificar y a desarrollar todos estos elementos para poder generar este tipo de estafas. Y esto es uno de los principales aspectos que, por ejemplo, diría yo, a la industria financiera les impacta más, ¿sí? Porque al final uno de los canales transaccionales que hoy día tienen las entidades financieras es la voz, servicios que se pueden llegar a tener por voz, y cómo este tipo de estafas están empezando y van a empezar a materializarse y van a estar en crecimiento importante durante 2024. ¿Ok? Este es otro de los aspectos, diría yo, interesantes, y aquí yo lo mezclé con un estudio de Allianz. Obviamente, si identifican el logo es de una empresa aseguradora. Y por supuesto, todo lo que son las extorsiones multifacéticas a 3 niveles e incluso a 4 niveles están en crecimiento. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención para poder sustentar el crecimiento de las capas de extorsión fue este reporte. De hecho, si notan, del 2019 al 2023, en el primer semestre del año, hubo un crecimiento de casi el 85% de casos reportados de extorsión, ¿sí? Y lo otro que es preocupante es que en este primer semestre del 2023 ha habido un crecimiento de casi al 54%, donde las organizaciones están pagando estas extorsiones, ¿verdad? Y si vemos esto, pues obviamente le estamos dando fuerza a que estos grupos sigan haciendo todos estos elementos, todas estas situaciones, porque estamos pagando ese tipo de situaciones. Digo yo, es preocupante porque al final, como veíamos, ¿no? en algunos de los casos, o sea, hay que asumir ciertas responsabilidades de situaciones que estamos dejando de hacer, pero el pagar no debería ser una opción. ¿Ok? El aumento de las amenazas internas. Y aquí hay un concepto bien interesante que se llama Insider Third Party, que básicamente, como el dibujo lo muestra, son los famosos topos, ¿sí? O sea, hoy día estamos teniendo o estamos identificando este tipo de actividades. Ahora, esto está asociado con algo bien interesante que se llama el tiempo de permanencia. ¿Qué significa esto? Es el tiempo que un insider permanece oculto dentro de una organización.
que normalmente oscila entre los 30 y 35 días. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener varios tipos de insiders, ¿no? Obviamente los que son negligentes, incluso los que son maliciosos, y estos famosos topos que básicamente lo que se dedican es a escuchar y a recolectar datos para buscar esos procesos de presión hacia las actividades internas que se están generando. Los códigos QR, va a haber un crecimiento exponencial bien importante, donde estamos viendo aspectos donde se están alterando estos códigos QR, incluso los grupos los están utilizando y los están colocando en áreas de alto tráfico, ¿verdad? E incluso también envíos por correo electrónico, ¿no? Y esta tecnología pues es uno de los aspectos que hemos logrado identificar como parte de todo este crecimiento que se viene dentro del 2024. Esto es un tema complicado. Python, un nuevo vector en Excel. Recuerdan, ¿verdad? Que ahora pues es parte de todo este proceso. Aquí lo interesante es tratar de identificar estos lenguajes de programación que se están generando, ¿no? Y muchos de estos lenguajes de programación son los que hoy día los actores utilizan. Poder crear un plugin, el poder crear, por ejemplo, un proceso para automatizar una acción que yo puedo llegar a tener, ¿no? Y Python tiene diferentes características interesantes, ¿no? Yo puedo desarrollar escrituras para exploit, hay muchos módulos totalmente disponibles, hay una comunidad masiva donde intercambiamos este tipo de situaciones, y por eso entendemos que esto va a ser un vector nuevo, un vector interesante que nos va, diría yo, nos va a dar mucha actividad dentro de lo que esperamos de 2024. Algunas conclusiones interesantes. Vamos a ver, está claro que las amenazas vienen en evolución, los actores están siendo más rápidos, están innovando, ¿sí? Lo cual nos genera un desafío importante de cómo seguirles ese ritmo, ¿ok? Otro aspecto interesante es cómo ir afrontando todos esos elementos a través de una arquitectura multicapa. No le pongamos las cosas fáciles a los atacantes o a los actores o a los grupos. Desarrollemos esquemas que me permitan generar conceptos basados en capas. De fencing de depth es una estrategia y un enfoque muy bueno para poder contemplar este tipo de situaciones. Por supuesto, la educación, eso como suele suceder y se menciona que es el eslabón más débil de la cadena. El tema cultural y de concientización es súper importante. La planificación de las respuestas. Vamos a ver, y aquí quiero detenerme un poco. ¿Ustedes saben cuál es el ciclo del ataque continuo? Tiene 3 fases. ¿Alguien sabe? Antes de un ataque, durante un ataque y después de un ataque. Estadísticamente hablando,
las organizaciones, y esto es entre un 80 a 85%, se enfocan en las dos primeras. Pero ¿qué pasa en la tercera? Vamos a ver, estamos de acuerdo que no hay seguridad 100%, ¿correcto? ¿Cuál es el lío? Pero, ¿qué ocurre cuando no nos preparamos para un proceso de esta índole? Y hablo específicamente de respuesta o incluso un proceso forense que nos permita poder entender cuál fue la causa raíz que debemos de corregir para que esto no vuelva a suceder. Y hoy día eso es uno de los elementos que hoy muchas organizaciones tienen que empezar a construir. Porque ¿qué es lo que sucede? Y no digo que ocurra aquí. Típicamente cuando yo o alguien alerta de que se cifró una PC, pues a partir de ahí empieza a generarse todo el proceso, ¿verdad? De poder responder, de poder contener, de poder analizar, de poder utilizar el grupo de respuesta a incidentes, etcétera. Y todo ese proceso está bien. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿por qué no ser proactivos? ¿Por qué no preparar un entorno para que cuando esa situación se dé, podamos minimizar en su máxima expresión que eso se llegue a materializar, ¿no? Entonces, esa planificación es uno de los aspectos que hoy día ustedes tienen que empezar a considerar. ¿Por qué? Porque el impacto económico puede ser muy alto. Y finalmente, dos aspectos. ¿Cómo mejorar la interoperabilidad? Vamos a ver. Esto tiene tres características. La primera, visibilidad. Segundo, cómo acelerar la respuesta. Y tercero, cómo simplificar la investigación. Esa interoperabilidad lo que permite es poder unificar todas las capacidades para poder responder de una forma más automatizada dentro de cada uno de los procesos, ¿no? Obviamente lo que se busca es reducir ese riesgo en su máxima expresión y que esto sea un proceso totalmente colaborativo. Y el último aspecto tiene que ver con la inteligencia. Yo soy un fiel creyente de que si utilizamos la inteligencia de una forma más accionable, podemos ser capaces de poder anticiparnos a una incidencia, poder realmente preparar la organización para un proceso de afectación de un canal transaccional o de un flujo de negocio. La inteligencia nos da esa visión para realmente entender qué es lo que puede estar sucediendo. Lo que no puede pasar, de hecho, de repente hay clientes que me dicen, mira, es que yo tengo una plataforma de inteligencia, pero no la usan. Por ejemplo, yo les digo a ellos, y esto sucedió, el ejemplo de Colombia hace prácticamente un mes y medio, que básicamente afectó a todo el área de gobierno de Colombia por 2 o 3 días. Y esto fue
un proveedor de servicio. Bueno, que ese es otro tema, ¿verdad? Cómo estamos trabajando con los estos third party o estos socios de negocio que no necesariamente son tecnológicos. Pero, por ejemplo, cómo una situación de esas llegó a paralizar un país. Y lo más interesante y lo doloroso de todo esto es que esa actividad maliciosa ya se había generado el año pasado en Europa, específicamente en España. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Si sucede algo en otra latitud, si tenemos información de indicadores de compromiso, artefactos, diferentes elementos, ¿por qué yo tengo que esperar a ver si algo me va a llegar a afectar? ¿Por qué no ir directamente y hacer todo este concepto de cazar al atacante para poder determinar si hay alguna presencia dentro de una organización? Muchas veces, y estamos en el tiempo donde tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que pasar de ser esa liebre, ese conejillo, a ser más agresivo para empezar a buscar ese atacante dentro de la organización. Y la inteligencia es uno de los pilares fundamentales que nos permiten poder llegar y poder enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, estos son pues algunas de las conclusiones importantes que entendemos que las organizaciones, bueno, deberían de tenerlas ya, pero partamos de que esto va a ser algo importante que tiene que considerar a partir del 2024 y que pues poder estar mejor preparados y que Stephen no los use como ejemplos de incidencias que se están generando. De mi parte, eso era un poco lo que quería pues compartir con ustedes. Vuelvo y repito, si alguien está interesado en que le haga un análisis de la actividad del país que corresponda, pueden escribirme y con mucho gusto, si no en el boot, ahí pueden ubicar, ahí vamos a estar atendiéndolos, y cualquier otra consulta pueden visitarnos en trellix.com, pueden buscarnos en diferentes redes sociales, y de mi parte pues muchas gracias.